A todas y a todos los que están en este momento conectados. Tuvimos unos problemas técnicos con la retransmisión de la señal de Facebook, pero ya rápidamente las personas que están aquí en el equipo de comunicaciones de la red de investigadores en tecnologías avanzadas RITA nos han permitido, digamos, retomar la señal y volverla a lanzar para poder llegar a todas y a todos ustedes. Entonces les pedimos disculpas por este impasse técnico, pero pues bueno, muchas veces el tema de los códigos y los algoritmos quedan en algunas partes débiles y pues de todas maneras esto genera problemas de transmisión y lo que queremos es llegar a ustedes con la mejor calidad posible, porque la calidad humana ya está aquí. Entonces, sin más preámbulos, entonces voy a darle la palabra a la doctora Patricia Figueroa, agradeciéndole su presencia en este espacio y ante todo dándole la bien de experiencia sobre precisamente el tema de estas nuevas generaciones en el contexto de las desapariciones forzadas en Sinaloa. Doctora Patricia, bienvenida. Gracias, Andrés, Gary, gracias a Judy por el esfuerzo técnico, gracias a Daisy, a Uribia, a todas las personas que están aquí, a Karina que también aceptó estar aquí, que es una investigadora también de los temas de jóvenes. Y bueno, el futuro perdido de una nueva generación de desapariciones forzadas en Sinaloa es una investigación en proceso. Esta investigación tiene una raíz y les quiero comentar rápidamente de la raíz para poder entender qué frutos esperamos de dicha investigación. Gracias también a todos los organizadores de la Facultad de Ciencias y Educación, la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Es un honor estar aquí. Bueno, el contexto geográfico y económico. Primero, pues hay que entender dónde estamos posicionados. Hay que entender que Culiacán se encuentra en una posición privilegiada. Tiene 905.265.000 habitantes. Estamos hablando de una zona que se encuentra muy cerca de las montañas. Toda esta zona que ustedes ven aquí donde se encuentra el corazón, que es donde me encuentro yo en este momento, toda esta zona es la zona montañosa. Esta zona montañosa tiene una vocación, desde luego, para la siembra y en este caso para la siembra de amapola y de marihuana, que ha sido la cuestión histórica. Aquí está Colombia, aquí estamos nosotros y ECO, aquí está la frontera de Estados Unidos. 27 años es la edad promedio de la población en Sinaloa, es decir, la población está prácticamente compuesta por jóvenes y una aproximación de la historia del narco en Sinaloa nos llevaría a entender que desde la primera mitad ya del siglo pasado, y estamos hablando de 1954 y los años que siguieron, ya en Estados Unidos, de cómo Sinaloa estaba destacando en la distribución, en la producción de amapola, en los cerros de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, se decía que había ya un triángulo dorado que después fue tomando forma con Durango. Toda esta zona está identificada hasta la fecha como una zona productora. En el caso de Sinaloa, Durango y Chihuahua, desde ya los años 90 se empezó a desarrollar la narrativa de un triángulo dorado de las drogas en México. Bien, pues este triángulo negro, del que también vamos a hablar hoy y del cual he hablado en mi primera obra con el tema de ética en tiempos de guerra y narcotráfico, es esa relación tan simbiótica, esa relación tan estrecha que existe entre los criminales, los políticos y los propios empresarios de élite en el estado de Sinaloa. El narcotráfico es posible, desde luego, gracias a la intervención de varios actores. En el caso de Sinaloa, pues tenemos este sistema anfibio, un AMPA que se rige por sus propias leyes y un mundo superior gobernado por políticos. Esto es historia, pero también habría que analizar hasta qué punto es la actualidad. En el caso de la capital del estado de Sinaloa, se ha considerado precisamente como el epicentro del narcotráfico en México. Ha habido, sí, muchas relaciones documentadas y otras rumoradas y otras comentadas de esa relación entre los políticos y los narcotraficantes. Ya desde 1980 se hablaba de una narcopolítica en Sinaloa. Estas relaciones a las que yo le llamo el triángulo negro entre narcotraficantes, políticos y empresarios. A un año del Jueves Negro, que vale la pena también destacar para entender la historia más actual, la historia moderna, la historia que nos está en este momento también perfilando una realidad que tenemos que entender de alguna u otra manera. El
17 de Culiacanazo dio la vuelta al mundo y fue la detención y liberación en cuestión de horas de Ovidio Guzmán, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Esta demostración de poder sin precedentes, inédita en el estado de Sinaloa, lanzó la pregunta: ¿quién está a cargo en Sinaloa? ¿Quién manda en Sinaloa? Bueno, ya hacía 2 años antes decidí hacer esta pregunta a jóvenes sinaloenses. Hice una exploración con una escala de percepción entre jóvenes universitarios y el 75% respondió que cree que los narcotraficantes son los que están a cargo en Sinaloa, son los que tienen el control en Sinaloa. ¿Qué les puedo decir? Cuando ustedes están realizando investigación, cuando están en campo, cuando están conversando con la gente, cuando están tratando de capturar el sentir, la percepción, pero también la realidad de muchas maneras, ustedes se enfrentan a muchas anécdotas y van también entendiendo lo que los jóvenes en este caso sienten. Y muchos de ellos me decían: ¿para qué pregunta lo que ya todo mundo sabe? Bueno, ¿qué es lo que todo mundo sabe? Les decía, pues que los narcotraficantes son los que mandan en Sinaloa. Esa es la percepción. Estamos hablando también de un 98% de los jóvenes que piensan que los políticos más influyentes tienen acuerdos con los narcotraficantes y que se da pues este tipo de relación simbiótica de la que les hablaba ya también al principio de la presentación. El Jueves Negro Culiacanazo consistió en el arresto y liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Nunca en la historia de México se había dado formalmente la liberación de un personaje de este calibre. Claro que los pretextos son muchos, pero se evidenció quién tenía el control en ese momento. Esta fotografía que ustedes ven aquí es una de tantas que dieron la vuelta al mundo. Desde aquí también se veía el humo, se escuchaban las bazucas, parecía el presente. El cártel de Sinaloa es una marca, como en su momento también, porque siento que el momento que tuvo también Pablo Escobar como una marca, como Colombia también muy relacionada desgraciadamente con el estigma del narcotráfico. Pues bien, hoy en día Sinaloa es todavía ampliamente considerado como el epicentro del narcotráfico en México. No se puede hablar de narcotráfico mexicano si no se habla de Sinaloa y en especial de Culiacán. Y bueno, si ustedes analizan tantos documentales que le dan vuelta a YouTube, que están dando vuelta también en diferentes canales como Nat Geo y otros más, siempre se habla del cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Es así como se le considera. El narco made in Sinaloa es un negocio por donde se lo quiera ver. Es un negocio que mata, pero también es un negocio que vende. Y actores que están criminalizados por el Estado son admirados y respetados en sectores muy vulnerables de la sociedad. Tenemos aquí, bueno, le decía el maestro Andrés hace unos momentos, Andrés, cómo también estas series, narcoseries, son tan llamativas para los jóvenes, afortunadamente no para todos. Sin embargo, hay como un tipo de atracción ahí, ¿no? Para La Reina del Sur, El Chapo, El Señor de los Cielos, temas de narcos. Cuando estuve recurrentemente en Columbia, en Nueva York, año con año, haciendo mis estancias de investigación durante la maestría y doctorado, y las personas que sabían que era de Sinaloa me preguntaban: ¿ya viste La Reina del Sur? ¿Qué opinas de la serie del Chapo? Era obligado verlo, pues, para poder emitir una opinión de a veces la exageración que se tiene en este tipo de series y todo el daño que se concede también en aras de la venta de unas fotografías que tomé en Nueva York en el 2017, en mi última estancia, y que dan cuenta de cómo la cultura del narcotráfico permea en las calles. No solo estamos hablando de las calles de Culiacán o de México, estamos hablando de las calles de Nueva York, en Harlem. Este chico que está aquí, bueno, intenté taparle el rostro, pero este chico lo detuve y le dije: oye, por favor, déjame tomarte una foto porque esa persona es de mi ciudad, es de ahí, de donde yo soy, y él accedió. Muy bien. También esta otra persona traía una cachucha que hacía referencia al número del Chapo cuando la detención en el Parque Bryan, en la Quinta Avenida. Esta chaqueta o suéter también lo vendían en una tienda muy notoria ahí en Harlem. Estamos hablando pues de una marca que además ya es marca. Si ustedes ven este símbolo aquí, el Chapo, la hija del Chapo Guzmán registró la marca
y con esto ya están vendiendo artículos de moda, perfumes, ropa de vestir, en fin. Esto es lo que trae como consecuencia, pues, esa contaminación del narco, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en lo social. Bueno, Culiacán se ha visto inmersa como ciudad en una guerra silenciosa y perenne. La década de 1980 fue muy violenta en Sinaloa. Hay registros, pues, de que al menos se registraban 5 homicidios al día. Estamos hablando de que nosotros, como sinaloenses y como periodistas, cuando en mi etapa periodística, desgraciadamente, y no es la manera tampoco de hacerlo correctamente, la violencia se va contabilizando, porque tenemos un afán de contabilizar, de contar, de saber, y vamos contabilizando la violencia a través del número de muertos. Así se daba. En México y en Sinaloa, en Culiacán específicamente, es recurrente a principios de este siglo. Durante la guerra contra las drogas, Felipe Calderón, que prendió pues este señor, Sinaloa estuvo en los lugares más violentos, no solo de México, sino del mundo. Estuvo en el ranking mundial, en los lugares 9º, en el 13º lugar, y se registraban hasta, bueno, 4 homicidios al día. Estamos hablando luego de que ya los registros actuales nos llevan a 3 homicidios diarios prácticamente. La pregunta que yo les lanzo a ustedes es, ¿está disminuyendo la violencia? Porque de entrada, al considerar que la violencia se va a contabilizar por el número de homicidios, la pregunta sería, bueno, ¿está disminuyendo la violencia en Sinaloa cuando vas de 5 a 4 y luego a 3 homicidios por día? Bueno, esta es una pregunta interesante desde el punto de vista sociológico, del análisis de la violencia, y aquí está un poco la respuesta. La violencia no está disminuyendo en Sinaloa, está evolucionando. Desde el 2007 al 2018, 36,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México. Sinaloa es uno de los estados más afectados por las desapariciones forzadas. Bueno, en este momento es importante destacar que la mayoría de las personas que desaparecen son jóvenes. Están entre los 15 y los 34 años de edad. Los jóvenes siempre son la carne de cañón en este tipo de circunstancias de guerra, en ese tipo de circunstancias de violencia marcada, como en el caso de Sinaloa. Y en el informe del 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ubica a Culiacán como el segundo municipio de México con mayor número de incidentes en este caso. Es decir, si preguntamos, ¿está disminuyendo la violencia porque el número de homicidios disminuyó? Entonces entendamos que la violencia no está disminuyendo, que está evolucionando. Porque parece mentira, pero tienes que vivirlo y sentirlo. Entonces dices, bueno, sí, los están matando. Y eso es muy doloroso también. Como investigador tienes que entender por qué, cómo, para poder plantear algunas soluciones a esta situación. Pero resulta que hay una violencia mucho más grande, mucho más intensa, que es la desaparición forzada, que en Sudamérica se vivió con connotaciones políticas diferentes. Se vivió en medio de dictaduras, se vivió en situaciones diametralmente opuestas, digamos, porque aquí estamos hablando de un tipo de violencia muy ligada al narcotráfico, pero aquí viene la intención, pues, de explorar hasta dónde la narcopolítica está involucrada en estas desapariciones. Sinaloa es un cementerio clandestino. Sinaloa es el estado con mayor tasa de fosas clandestinas, con un total de 144 fosas. Este estado, pues, registra mayor número de exhumaciones de fosas clandestinas. ¿De qué se trata todo esto? Sinaloa es el segundo lugar del país con 345 fosas. Estas son las que se encuentran. Estas son las fosas que las personas que están buscando a sus seres queridos encuentran. En este devenir, en este ir y venir por el tema de la investigación, las preocupaciones, las pasiones que todo investigador debe tener para poder enfrentar un tema y escarbar hasta donde sea posible, se convirtió desgraciadamente en algo literal. El colectivo de búsquedas a huesos guerreras en alguna ocasión tocó a mi puerta y tocó a mi puerta la líder de Sabuesos Guerreras, Isabel, preguntándome si podía hacerme una entrevista. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que tú me entrevistes si es al revés? Pero es que a ella le habían dejado un trabajo que tenía que ver con periodismo. Obviamente que el
periodista, terminé entrevistando, terminamos platicando. Puedo decir que hicimos clic en cuanto a una amistad, pero además, desde ese momento surgió el interés de acompañar a este grupo. Karina Márquez, que es también especialista en cuestiones forenses, ella ha trabajado en fosas comunes también y en la CEMEFO, que es a donde llegan los cuerpos de personas no identificadas, tiene una gran experiencia en este rubro, desgraciadamente. Ha visto también cómo la búsqueda de estos cuerpos se ha convertido en una misión constante de estas mujeres que han perdido a sus hijos, mayormente a sus hijos. En 2014 este movimiento surgió en Sinaloa como algo sin precedentes. En 2017 surge el colectivo Sabuesos Guerreras en Culiacán. ¿Y cuál es su propósito? Buscar hacer algo que el Estado no hace. El Estado está ausente de esta realidad. El Estado, desde luego, que está violentando lo más básico, los derechos humanos de estas personas, de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Aquí estamos en una búsqueda de desaparición forzada. Esta fue la primera de las búsquedas en las cuales participé, que me invitó Isabel, y ahora pues ya formo parte orgullosamente del colectivo como voluntaria. Y doy gracias que sea como voluntaria, porque la mayoría de las personas han perdido a un ser querido, no saben dónde está. Y quiero decirles algo, cuando uno está analizando la violencia con el número de homicidios, te das cuenta que la desaparición es lo más grave que puede haber. Cuando escuchas a una madre diciendo que espera al menos encontrar su cuerpo, que al menos desea saber si lo asesinaron, entonces esto toma otra dimensión. Esta búsqueda fue no positiva. Luego ya el 30 de julio de este año fue positiva. Aquí ven cómo los restos humanos, zona que es un basurero clandestino. Luego esta otra búsqueda de desaparición forzada también se dio el 4 de agosto. Aquí encontramos 2 cuerpos encontrados bajo la arena en la bahía de Altata. ¿Cómo se encuentran estos cuerpos? Bueno, se encuentran porque algún arrepentido, alguna de las personas que participó, da la ubicación o se comunica con los colectivos. Y esto también pues abre muchas posibilidades para analizar qué está pasando también. Ya es un poco de psicología criminal que, por lo que implica el peligro para el investigador, pues se ha dejado mucho de lado, desgraciadamente, en este tipo de investigaciones. Las víctimas de desapariciones forzadas en Sinaloa se pueden concretar de esta manera, si lo que queremos son números. A principios de 2020, México tenía entre 60,000 y 80,000 desaparecidos. En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado registra más de 2,300 personas desaparecidas hasta 2008, que es hasta donde estaban los números. Pero estamos hablando de los que denuncian, de aquellas personas que se acercan a las autoridades. Hay una cifra negra brutal en medio de todo este fenómeno de desaparición forzada. Cuando emprendí el trabajo de los jóvenes en Sinaloa, Juventud Cósmica vale decir porque creo que el joven debe verse como inmerso en una totalidad. Cosmos es sinónimo de universo, es sinónimo de todo. Cuando el joven de Sinaloa se preocupe por lo que le pasa al joven de Colombia, cuando el joven de Colombia se preocupe por lo que le pasa al joven de África, cuando los jóvenes en sí se preocupen porque les está pasando algo similar, porque tienen problemas que resolver en cada lugar donde se encuentren, porque los une sus ganas de hacer cosas para el futuro, porque son jóvenes. Estamos hablando de Juventud Cósmica. En ese sentido, es el título de esta colección que en una primera instancia, segunda instancia, exploró el tema del altruismo y del heroísmo juvenil. ¿Por qué heroísmo juvenil? Porque hacer lo correcto en lugares con estos niveles de violencia, y pues Colombia tiene desgraciadamente también una triste tradición en temas de violencia, hacer lo correcto en estos contextos es heroico. En una aplicación de escala Likert fue nuestro instrumento, aplicada a 1,500 jóvenes de entre 18 y 36 años, que son los millennials, pues, en Sinaloa. Fueron estas las dimensiones que exploramos: la identidad juvenil, la construcción de futuro, la cultura democrática, la confianza, el altruismo, el heroísmo juvenil e inseguridad pública. ¿Qué pasa cuando haces este tipo de investigaciones? Apenas coloqué unos cuantos datos que me parecen destacables, pero obviamente tienen a su alcance los libros, los pueden descargar sin mayor problema.
En este de Juventud Cósmica en Democracia participó como coautora Karina Márquez, que está con nosotros también, y ella exploraba cómo hablar con los jóvenes. En ocasiones las generaciones mayores no saben o no sabemos cómo hablar con los jóvenes. Bueno, hay que entender, los jóvenes tienen su manera de comunicarse, sobre todo con el tema de las redes sociales. Son los primeros en la historia de este planeta que tienen tanta información a la mano. Nunca jamás hubo una generación como esta con toda la información en sus manos. Es cómo usen esa información lo que hará que esta juventud logre hacer cambios importantes para la humanidad o sigamos como sigamos o sigamos empeorando. 70% de los jóvenes considera que el desempleo es el grave problema que tienen. Hay que recordar que a nivel mundial el desempleo es el problema principal de la juventud. Sin embargo, en Sinaloa, en estos contextos violentos, 84.4% de los jóvenes considera que la inseguridad y la violencia es el peor problema que enfrentan. Violencia o de la seguridad en Colombia, pues ustedes nos platicarán, pero solo les voy a decir algo que me decía una amiga. Su hermana de 22 años se fue de México, se fue específicamente de Sinaloa porque no soportaba el acoso del que era víctima, porque aquí en Culiacán todavía es común que un hombre te trate de tocar partes de tu cuerpo, te diga una grosería o haga cualquier tipo de acción que tenga como objetivo cosificar a la mujer. Eso se da mucho todavía en Sinaloa. Se dice que la vista es muy natural, cosa falsa. La vista también es una manera de intimidar, y cuando se sostiene demasiado ya es un acoso visual que en otros países se considera como tal. Aquí todavía estamos en una situación que da pena ajena. 69.3% de los jóvenes piensa en la posibilidad de que el destino los coloque frente a una situación que los convierta en héroes. Eso, pues obviamente trae como consecuencia el tema de la esperanza y de creer en la juventud a pesar de todo. Alguien me decía que a una generación de la mía, bueno, ¿y por qué los jóvenes? ¿Por qué ellos? ¿Qué van a saber? ¿Por qué vamos a confiar en ellos? Bueno, por lo mismo que nosotros tomamos decisiones, quizás no de jóvenes, pero hemos tomado malas decisiones. México ha tenido una historia de corrupción persistente por esas malas decisiones de hacer o no hacer nada. Ahí está. No, tampoco hemos tomado las mejores decisiones como generación y no podemos culpar a esta que está tratando de tomar las suyas y que ya de entrada estamos denostándolas. El futuro perdido de una nueva generación, que es el documento que estoy desarrollando en este momento, tiene un centro muy importante. Yo quiero decirles, y ya con el minuto que me queda, ¿sí? Quiero decirles que la pregunta al inicio, jóvenes, maestros, compañeros, chicos, chicas, era ¿quién de investigación desde que inicié con el primer libro? Cuando tú entiendes cosas que antes no comprendías o que no habías vivido o visto, como hemos tenido la oportunidad de verlas al estar ya en Sabuesos Guerreras como voluntarias, sientes que las cosas te dan vuelta, sientes un vuelco, sientes un cambio de paradigma y dices, ¿quién o quiénes los desaparecen y por qué? ¿Quién sale beneficiado? Porque cuando un narcotraficante o un criminal asesina a una persona, hay muy buenas posibilidades de que no le pase nada. La historia lo dice, las estadísticas lo dicen. Entonces, ¿por qué tomarse ese trabajo tan arduo de cavar una fosa de hasta 1 metro, 1,5 metros para colocar los cuerpos y desaparecerlos? Esa es la pregunta, ¿quién o quiénes los desaparecen y por qué? Y bueno, ¿qué futuro perdido es este? Estamos en una serie de entrevistas ahora con familiares de los desaparecidos, con las madres de los desaparecidos y tratando de entender también qué futuro les hemos robado como sociedad a estos jóvenes. Consideremos la memoria como recuerdo, como narración y el futuro como previsión y como expectativa, decía Ricoeur, el filósofo francés. Y esta es la pregunta que hacen los familiares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está la pregunta. Yo me remito a dejarles esta pregunta y les pregunto a ustedes, ¿quién sale beneficiado en un contexto como el sinaloense, que ya les traté de compartir a grandes rasgos, cuando una persona no solo la asesinan y su cuerpo aparece arrojado como antes sucedía, lamentablemente arrojado en un lugar, envuelto en un lugar? ¿Quién gana cuando ahora no solo los matan, sino que los desaparecen? Esa es la pregunta con la que los dejo.
desde luego que hay que dejar también un lugar para la fantasía cuando la realidad es tan dura. Gracias. Y también con sus comentarios y lo que nos deseen compartir. Gary, Andrés. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Entonces, con esa última frase que se convierte en el puente para la interacción que viene a continuación, en medio de esa situación tan dramática que se vive en Sinaloa, pero que también hace parte de nuestra cotidianidad, aquí como lo señalaba la doctora Patricia, esas desapariciones, esa persecución frente a los jóvenes, a la juventud en general, como opción, la vivimos en el país y como lo señalaba Patricia, entonces hay una necesidad de asumir una vivencia en torno a alternativas, ¿cierto? A la posibilidad de la construcción de mundos posibles. Y en esa línea se sitúa lo que ha venido desarrollando Daisy Carolina en su trabajo a lo largo de un tiempo ya considerable. Daisy Carolina es licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Calvo. En este momento se desempeña como docente de primaria en la Secretaría de Educación Distrital y ha venido practicando el cosplay desde el año 2008. Es un amante de las series animadas japonesas, desde las cuales ha formulado propuestas pedagógicas como el uso del fanfiction como estrategia pedagógica para el desarrollo de la escritura creativa en el ámbito escolar. Y las reflexiones acerca de la composición estética del cosplay, en donde la imaginación, desde el deseo, los afectos, las diversas posibilidades de crear mundos posibles en medio de la realidad tan agobiante en la que se mueve el mundo de hoy. Parte fundamental de su constante reflexión surge entonces de su relación con la ficción, con aquellas singularidades que pueden partir o surgir desde lo planteado, desde lo ficcional, lo cual desea profundizar y dar sentido en estudios posteriores. Daisy Carolina entonces ha venido desarrollando, como les decía, un trabajo centrado en esta posibilidad que no está ajena tampoco a la vivencia de la doctora Patricia, que es una seguidora de este fenómeno del cosplay. Más adelante en la interacción que tendremos, seguramente que Patricia nos comentará al respecto. Y entonces a continuación damos la palabra a Daisy Carolina, sin antes no olvidar que pueden colocar sus apreciaciones, sus preguntas, sus comentarios en el chat para ir configurando la interacción una vez terminen las tres presentaciones. Daisy. Muy buenas noches a todos, profesor Gary, a Patricia, a la compañera Olivia, a todos los que se encuentran en este momento observando este coloquio, este cierre tan maravilloso, hablando de las subjetividades y los jóvenes. Me presento, soy Daisy Carolina Peña, egresada de la MISI, de la Universidad Distrital, y estoy muy contenta de compartirles el día de hoy sobre mi trabajo de investigación desarrollado en dicha maestría. Ok, dame un segundo, ya les comparto la presentación. ¿Pueden observarla? Sí, Daisy, ya. Muchas gracias. Bueno, mi trabajo de investigación tiene como nombre Cartografía de venires corporales femeninos en 4 propuestas cosplay: personajes, monstruos, crossplayers y máquinas eróticas. Vamos para allá. Bueno, primeramente tenemos que tener una imagen, una percepción de lo que es el cosplay. Entonces vamos a dirigirnos a ese pedacito, a esa franja. Entonces, realidad en la ficción o ficción en la realidad. Esta es
un juego de palabras de lo que posiblemente pueda generarse como el cosplay. Entonces, etimológicamente hablando, la palabra cosplay es la unión de dos palabras de origen inglés, en este caso americano. Costume, que significa traje, y play, que significa juego. En este caso, la conjunción de el cosplay vendría siendo juego de disfraces o juego de representación. De esta manera se pudo concebir generalizadamente la práctica del cosplay. En este caso, el cosplay se profundiza o tiene sus raíces desde aquellos encuentros más o menos en los años 30, de aquellas agrupaciones que seguían las ficcionalidades de aquellos momentos, la ciencia ficción de esos momentos. Allí se puede observar el grupo de Trekkies, aquellos que seguían esa serie llamada Star Trek. Entonces, estas personas se reunían en sus casas, en pequeños apartamentos, a compartir sus opiniones, sus sentires frente a este tipo de ficcionalidad, cuales generaban formas de corporalizar sus personajes favoritos, y allí iban a estos encuentros pues personificados por estos personajes, valga la redundancia. Bueno, se empezó a generar poco a poco y a expandir este tipo de encuentros cuando desde el otro lado del mundo, desde la parte de Japón, un periodista se dirigió a observar este tipo de fenómeno que estaba sucediendo, registró, generó entrevistas, quedó fascinado y se llevó todo esto al país nipón. Cuando formuló esta propuesta, este fenómeno de la ficcionalización, encontramos que allá en Japón es muy rica la base ficcional, desde los creadores de mangas, esta vez los mangakas, y aquellos aficionados que generaban los fanfiction o doujinshis, cuando empezaron a reunirse en las comiquet, para llamar la atención de los demás, empezaron también a customizarse de sus personajes favoritos. Allí empezó la construcción de lo que se consideraría cosplay. ¿Cómo lo consideramos cosplay? ¿Cómo llegó a este lado del mundo? Sabiendo que dio una vuelta, un giro, esta forma de personificación. A nosotros nos llegó por medio de las ficciones. ¿Qué son las ficciones? Son todas aquellas propuestas o narrativas que nos generan historias, nos dan unas narrativas. Entonces podemos encontrar en ellas el cine, la televisión, series de anime, series occidentales de animación, por ejemplo, desde las marcas de DC Comics o Marvel, que todos tenemos como referencias, muchas otras como Hanna-Barbera, por ejemplo. Entonces nos empezaron a llegar todo eso de todos los lados. Y de ahí empezamos a crear conexiones con este tipo de ficcionalizaciones, y poco a poco fue cuando fue llegando el cosplay aquí a Colombia. Bueno, ¿por qué elegir esta realidad para... realmente este se convirtió en un fenómeno masivo que ha generado cadenas y muchas implosiones a lo largo de los últimos 10 años, en donde los grupos de jóvenes, comunidades de jóvenes, se dieron a la tarea de representar a sus personajes favoritos, no solo por medio del disfraz, sino en la representación actitudinal, comportamental, gestual, generalmente toda la subjetividad del personaje que ellos desarrollaban. Entonces, en este caso, cuando se empezaron a ver esas esporitas, se empezaron a ver eventos masivos, fue cuando realmente se giró la mirada a observar este tipo de fenómenos que se desarrollaban a partir de todos estos encuentros que generaban las comunidades de jóvenes. Bueno, esta es la realidad, el cosplay como tal. Entonces vamos a ver qué fue lo que generó la problematización para esta investigación. Bueno, la era de la información, como les estaba comentando. El auge de la ficcionalización realmente empezó desde los años 80, desde cuando empezaron a llegar todo este tipo de ficcionalizaciones, sobre todo a América Latina. Pero donde se generó realmente el vínculo total de las personas o de los sujetos frente a estas narrativas fue en los años 90. Reyes, en su investigación, lo dice de manera textual, fue la era de la animación o la era de oro de la animación en Latinoamérica, porque allí fue la explosión de todas esas ficcionalizaciones, sobre todo las japonesas. Démosle un caso.
Dragon Ball llegó más o menos para la época de 1993 aquí a Colombia, y de ahí se empezó a jalar otro tipo de series como Caballeros del Zodiaco, Capitán Tsubasa, que era supercampeón, Sailor Moon. Personas, y en ese caso los infantes y los jóvenes que estaban en aquella época, al tener acceso a este tipo de narrativas ya por medio de la televisión. De ahí en adelante, si nos paramos en la era del 2000, que fue la era de la información, la llegada de la internet, del boom de lo que fue el Pokémon y las otras narrativas que siguieron llegando aquí, eso generó una activación de los afectos de todas estas personas para que se empezaran a conectar ya por medio de la internet y poder tener acceso en el tiempo y espacio que cada quien lo quisiese a esos contenidos. Llegar a nuevos contenidos, a encontrarlos desde su lengua materna, que en este caso muchos de ellos ya estaban en japonés o traducidos al inglés, que era lo más rápido que se podía conseguir, y no tener que esperar a todas las tramitologías que se generaban, pues aquí cuando llegaban ese tipo de contenidos, pues pasaban por un largo proceso en donde se tendían a censurar, a pues el desarrollo también de los doblajes, que también fue algo maravilloso, pero realmente era algo bastante complejo y de bastante tiempo. Entonces, al llegar la internet, fue lo que generó el mayor encuentro de estas personas con este tipo de narrativas. Y listo, ¿cómo llegó el cosplay? Por medio de la internet. Entonces, oh, wow, desde Japón, desde Europa, desde América, en este caso Estados Unidos, empezaron a ver que las personas se disfrazaban. Oh, por Dios, fue un choque así. ¿Cómo me vería yo si pudiera representar a mi personaje favorito? ¿Cómo sería ese transitar por esa narrativa ficcional desde mi corporalidad? Listo, se empezaron a generar los pequeños grupos de personas, en este caso los jóvenes que se empezaron a encontrar en las universidades. Hubo ejemplos de la Universidad Nacional, en espacios o dentro de las mismas universidades, para hacer video, observar las series, regenerar elementos de opinión, de discusión, y asimismo de compartir este tipo de dinámicas que empezaban a ser innovadoras para ellos. Y así se empezaron a gestar los primeros grupos de cosplayers aquí en Colombia y en Bogotá. Pero uno de los eventos más importantes que dio literalmente el emerger del cosplay fue en el año 2008, cuando se generó la Feria Internacional del Libro, en la cual Japón fue el invitado de honor. Al encontrarse allí personas que iban personificadas de su personaje favorito, las personas nuevamente entraron en conexión con esos afectos y dijeron, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Que es como el planteamiento filosófico que dirige toda la investigación, en este caso, gracias a Deleuze y Guattari. ¿Listo? ¿Pero qué empezó a suceder? Listo. La consigna del cosplay es diviértete, puede hacerlo todo el mundo, porque esto es ficción, esto es fantasía. Sumérgete en esto, entra. Tienes todo el permiso del mundo. Pero al ingresar se encontraron con choques. Empezaron a ver, bueno, parte de lo que fundamenta el cosplay es que tienes que parecerte lo mayor posible al personaje. Y pues el tipo de corporalidades que manejamos en América Latina y sobre todo aquí en Colombia, pues no entran en el canon de lo que podría ser estas figuras, estos estereotipos que tiene estas figuras de ficción, que como ustedes pueden darse cuenta, pues son muy diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, allí es cuando coloco la frase, te convertiste en ello que juraste destruir. Se supone que el cosplay es algo espontáneo, algo de diversión, algo que libera a las personas de cierta manera. Experimentación, pues se encuentran con un poco de bloques y un poco de juzgaciones, de rechazo, de segregación, a razón de que no estás haciendo esto bien o no pareces como el personaje. Entonces empezaron a encontrarse mucha cantidad de limitaciones que pues lo que hicieron fue relegar la práctica a unos pocos. Por otro lado, también se tomó el cosplay como tema, a razón de que ya se venían desarrollando otro tipo de estudios, pero al irse al enfocar y evidenciar este tipo de estudios, todos redundaban, todos decían lo mismo. Entonces casi siempre recaían en la estructura
rígida de decir qué es el cosplay, por qué es el cosplay, cómo se lleva a cabo el cosplay, que es el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el atavío, con el traje como tal, y lo centraban en que, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo esto siempre tuvo esa tendencia en generar dos bloques binarios en los que esto es lo bueno del cosplay, pero esto es lo malo. Eso se puede evidenciar cuando se presentaron en los diferentes medios de comunicación, perdón, en donde siempre colocaban una persona que no necesariamente era sociólogo, casi siempre era del enfoque psicológico y psicoanalítico, en donde se ponía su prevención de, oh, esto se puede salir de control y pues puede ser negativo, esto es solo una fase. Cuando empezaron a hablar de fases, me dirigí hacia los estudios de las juventudes y nos hemos dado cuenta que casi siempre cuando se quiere dar un sentido a lo que es la juventud, siempre se ha tenido a limitarlo frente a una fase. Entonces, la adolescencia y la juventud tienen fases y en esas fases buscan su identidad, buscan estar integrados en un grupo y en medio de esas fases pueden desarrollar diferentes dinámicas y luego se les pasa. Pues en este caso no. Yo propuse desde esa perspectiva de no. Tiene que ver más con el sentido y con los afectos. Entonces, en este caso es más generar comunidades juveniles, más a contrariedad de lo que se podría suponer de lo que son las tribus urbanas o las subculturas. Siempre todo lo terminan minimizando o segregando o minimizando. ¿Listo? Ok. El tercero, corporalidad y lo femenino. Entonces, tenemos este problema del cosplay que nos genera limitaciones. ¿Y cuáles de esas limitaciones fueron mayormente observadas? Fueron hacia la corporalidad de lo femenino. Como ustedes se pueden dar cuenta en diferentes enfoques narrativos, cuando nos exponen una figura femenina, casi siempre esta está con unos estándares ubicados. Entonces, casi siempre es una mujer alta, blanca, con pechos y nalgas exorbitantes, sobre todo en las narrativas ficcionales japonesas. Casi siempre hay una exageración de este tipo de atributos femeninos. Entonces, cuando se hace la representación o la caracterización en estos medios, a pesar de que se utilizan muchas cosas para modificar las corporalidades, siempre hay un choque con que no te pareces, no eres voluptuosa, no entras en el canon del personaje, no lo estás imitando bien. Entonces allí hay un choque frente a lo femenino. Siempre se ha juzgado el cuerpo de lo femenino a partir de lo que se espera tener desde ese estereotipo y pues de lo que ya se tiene como referencia sobre la cosificación del cuerpo femenino. Cuarto, entonces allí nos generamos la pregunta, ¿será que esa representación del cosplay puede ir más allá de la mera representación? Porque pues cualquier persona puede decir, bueno, hoy me voy a disfrazar de Goku. Se puede cosas puestas de Goku, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Y de qué manera se puede proponer alternativas que puedan dar al cosplay como una forma de ser y estar en el mundo y de generar lazos con los otros y con lo otro? Algo más allá de eso, porque eso sí se puede generar. Entonces, la pregunta de investigación fue ¿cómo podría visibilizarse la construcción de máquinas deseantes en cuerpos femeninos que practican el cosplay usando como herramienta analítica y propositiva la noción de devenir? Listo, entonces nos vamos a conceptualizarnos de una vez. ¿Qué discusiones tuvimos frente a las propuestas teóricas en la investigación? Mi investigación se basó en estos grandes teóricos filosóficos del postestructuralismo. Hablamos del postestructuralismo porque queremos ver al cosplay fuera del estatuto de la estructura, del deber ser, de eso que encaja y limita al cosplay. Entonces, esos autores, Gilles Deleuze y Félix Guattari, fueron vistos y orientados desde su libro Mil Mesetas, y la parte sobre el feminismo, la construcción desde lo femenino, lo vimos desde Rossi Braidotti, con sus 3 obras, Logos Humano, Metamorfosis y Transposiciones. Bueno, estas fueron las coincidencias, realmente los dos están anidados, manejan muchos términos y muchas conceptualizaciones muy unidas. Entonces,
está la parte básica que fue lo de Deleuze y Guattari, que propusieron las bases de las cuestiones del devenir, mientras que Braidotti las tomó para rediseñar una propuesta política y ética a partir de lo femenino. Entonces, aquí está el rizoma, que es la propuesta filosófica de Deleuze y Guattari, que es aquella que puede surgir de cualquier parte y terminar en cuámica del rizoma, que va en contra de la arborescea o del árbol, que es una estructura que tiene una base y tiene una linealidad, y terminan las ramificaciones, que pues se pierden. Bueno, entonces las temáticas a trabajar fueron cuerpo y corporalidad, desde Deleuze y Guattari, el cuerpo sin órganos. Este elemento filosófico manifiesta que el cuerpo no es solamente los órganos o esas condiciones binarias o estructuras desde el significado o el significante, sino que puede ir más allá a partir de las potencias, porque ellos también se basan mucho en las afirmaciones monistas de Spinoza, en donde la potencia de vida, la potencia del amor, la potencia de los afectos es lo que genera la construcción del cuerpo sin órganos. Entonces, en este caso ellos dicen, es urgente que los sujetos construyan un cuerpo sin órganos afirmativo, en donde puedan atravesar todos los deseos, afectos, intensidades y pues puedan moldear también sus estructuras, que en este caso son los órganos o las formas del significado y el significante. Por parte de Braidotti está el sujeto encarnado. Ella en sus trabajos retoma el cuerpo como parte fundamental del sujeto, porque hace una crítica al humanismo frente a que se generó la racionalización del sujeto, pero se dejó aparte el cuerpo, y el cuerpo es fundamental también para la construcción del sujeto. Entonces, parte de la construcción de esas subjetividades pasa y debe pasar por la corporalización. Listo. Otro de los elementos que ambos comparten es el deseo, el bloque de deseos. El deseo es lo que moviliza al sujeto, lo que transforma al sujeto y transforma las subjetividades y transforma las relaciones con lo otro y con los otros. Entonces allí es donde se mueven todos los afectos, las intensidades, las potencias y éticas, que en este caso es la propuesta desde lo femenino. En este caso no se está dejando de lado las masculinidades, no. En este caso Braidotti y también por parte de Deleuze y Guattari lo que quieren es que este sujeto desde lo femenino pueda proponer formas políticas de ser y estar en el mundo a partir de las construcciones desde lo femenino, porque esta visión de lo que es una mujer se ha visto también en un anclaje binario en el que está lo mayoritario, que ha sido la imagen del hombre Vitruvio en el humanismo, que es el hombre blanco, dueño de propiedad privada, normalizado, y que la mujer ha sido una copia, un espejo, pero dentro de los elementos de poder, que lo vendría hablando Foucault, está en menor condición que lo mayoritario. Entonces, en este caso, lo que puede ser considerado como mujer o lo femenino está en la parte de lo minoritario. Pero, ¿qué se quiere ver desde lo minoritario? Que haya una propuesta política que desde allí se presenten singularidades, particularidades de lo femenino, que den avance a todos esos deseos que fluyen por medio de esas sedimentaciones, por medio de esos bloques rígidos que nos pone la sociedad, que es adulto, niño, adulto, joven, bueno y malo, hombre y mujer. Entonces, en este caso, que ese sujeto, desde lo femenino, ya ese es otro aspecto de las formas del devenir, pueda fluir por medio de sus líneas de fuga, por medio de sus deseos, sus intensidades, y generar un sujeto no unitario. Esa es la postura gigante que manejan Deleuze y Guattari junto a Braidotti. El sujeto no es un sujeto unitario, es una composición de líneas o flujos, multiplicidades, constantes cambios, y se está movilizando, no estamos terminados, estamos siempre en proceso de transformación, y eso que somos ahorita irá transformándose a medida de que conectemos y desconectemos nuestras líneas de fuga frente a otros afectos de lo otro y de los otros. Y para finalizar en este espacio, se creó el concepto de lo estético a partir de Deleuze y Guattari como máquina abstracta. ¿Qué es la máquina abstracta? Toda la configuración de las relaciones de afectos e intensidades que generan los sujetos, y que todo esto va mutando y se va generando, en este caso en el cosplay y
en la representación, en este caso en la encarnación de los personajes de ficción en las corporalidades de los sujetos. La metodología se desarrolló a partir de la cartografía. Realmente la metodología se fue construyendo a partir desde el inicio, desde la problematización hasta el punto final, que fueron los devenires, por decirlo así, que hablo en sentido figurado del punto final, porque realmente esto es un trabajo que sigue avanzando y se sigue transformando. Una cartografía. Cuando hablamos de cartografías, nos enfocamos en situar, localizar, ubicar esas composiciones estéticas que puedan proveer de esas líneas de fuga y que puedan generar otros sujetos, otras formas de ser, existir y de avanzar dentro de las realidades. Entonces, en este fondo que les coloco a ustedes, podemos encontrar una infinidad de localizaciones, porque todos los sujetos son diversos, todos los sujetos son diferentes, y ese es uno de los enfoques que generó Rosy Braidotti, en que el sujeto es diverso. En este caso, lo político radica en la diversidad, en la diferencia, y esas diferencias es lo que nos compone como sujeto. Entonces, todo esto se evoca o emerge por medio de la conexión del atavio, los afectos, las narrativas con las que se conectan y el sujeto que está en ese proceso de la experimentación. Entonces, cuando se hizo la ubicación de estas figuraciones, como lo dice Rosy Braidotti, y que también está retomado en el trabajo, se encontraron 4 tipos de categorías y figurizaciones que nos dieron el avance o el proceso de mostrar lo femenino a partir del cosplay, y esto nos hizo emerger una cantidad de cosas maravillosas en las que las experimentaciones pudieron generar procesos y sujetos encaminados a formularse desde la ficción. Entonces, el primero fue desde el cosplay femenino tradicional. ¿Cómo hablamos desde el cosplay femenino tradicional? Es todas aquellas figuraciones que están vinculadas hacia la base biológica. Entonces, es decir, sexo femenino, o sea, en este caso el sexo es mujer. Entonces, en este caso, todos los personajes femeninos han sido replanteados por las cosplayers que están aquí. Los 3 ejemplos fueron los siguientes. Entonces, el primero, el devenir femenino, en este caso es generar realmente la potenciación de ese sujeto por medio de la construcción del personaje tal cual como es. Entonces, esto le generó una amalgama de afectos, emociones, intensidades en las que se desplegaron por medio de la ficcionalización el encuentro con ese personaje. Luego, ya empezamos a ver unas transgresiones de esas formas corporales, porque en este caso, los cuerpos lograron tener una conexión directa. Ya corto. Transgresiones que se salen de lo corpóreo y reubican la corporalidad de lo femenino. Entonces aquí se pueden dar cuenta de las formas en las que se pudo evidenciar. El segundo tiene que ver con el crossplay o el gender bender, que en este caso es el juego con los géneros. En este caso permite evidenciar que los cuerpos y los sujetos lograron transformarse y transformar a los personajes para ubicarlos dentro de sí y ser otros. Entonces aquí hay varios ejemplos, lo femenino hacia lo masculino hacia lo femenino, y la transformación de personajes y transformar su género y sexo. El tercero va sobre las mutaciones. En este caso tiene que ver con la transversalidad con lo animal, en este caso están los Yijinka, la transversalidad con los cyborg, que en este caso es el desarrollo y construcción del atavio como tal. Y el tercero sobre las mutaciones monstruosas, que fue como una crítica hacia la monstruonalización de lo femenino, que en este caso se hace la crítica con las operaciones que se desarrollan en algunas personas. Y por último está la masculinización y las formas eróticas. En este caso me detengo un poco porque en el aspecto erótico, aquí lo pueden ver en la parte de abajo, hay una hoja de doble filo.
porque es un hilo muy delgado por el que se atraviesa, porque hay formas de erotización del cosplay o personajes per se eróticos que las cosplayers pues representan, y allí hay una condición en la que, en qué momento se transforma eso, de el afecto de reconocer al personaje a ser un objeto de deseo y una cosificación como tal de los personajes o del cosplayer como tal. Y finales, estos devenires o el devenir, la posición del devenir es eso que es aquí, que es ahora, eso que se puede evidenciar solamente en ese momento en que se está generando el proceso del devenir. Entonces los diferentes devenires fueron el femenino, la llave para generar este tipo de devenires siempre comienza por el devenir femenino. Por eso la postura de mi trabajo se enfocó bastante en ese aspecto. Luego está el devenir cosplayer y luego los otros 4 que surgieron de los estudios. Por último, y para cerrar, es importante enfatizar en que es necesario prestarle atención a las narrativas. Las narrativas pueden generar procesos afectivos, de pasiones y deseos muy profundos. Uno de ellos fue el caso de la película Endgame. Si ustedes lo saben, los números récord en el mercado fueron derribados porque fue tal la conexión de todas las personas en general con esta narrativa que hubo unos cambios y unas transformaciones en lo social y en lo cultural debido a esta conexión con esta narrativa. Tener en cuenta las experimentaciones estéticas de las personas que tienen que ver con estas narrativas. Generar sus posiciones, agenciamientos, aseidades, formas de afectarse y verse afectado, y promover máquinas abstractas de guerra que también proponen formas de resistencia y de lucha frente a otros procesos de cosificación y de reestructuración frente al capitalismo avanzado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Daisy, por la presentación de lo que ha venido siendo el desarrollo de tu trabajo. Y aprovecho entonces esta pausa para darle la entrada a través de las narrativas que nos ha propuesto en la fase final para recordarles a todos y todas que por favor no olviden que ya está colocado allí en el chat el listado de asistencia. Es muy importante que nos quede el registro de las más de 50 personas que nos están acompañando, que está a disposición los libros que nos presentaba la doctora Patricia, que lo pueden bajar desde el enlace que está allí, y que estamos esperando sus comentarios, sus preguntas. Ya tengo registrado algunos, pero me gustaría que pudieran plantear algunos más. Bueno, entonces señalaba cómo esta posibilidad de la vivencia encarnada de la ficción a partir de la recreación en torno a estos personajes ha posibilitado trabajar entonces con unas narrativas que nos permiten de alguna manera vivir unas alternativas a esas situaciones tan densas, tan problemáticas que constituyen la vivencia cotidiana. Pero también aparece entonces como las posibilidades que tienen las narrativas a partir del reconocimiento de lo autobiográfico. Y en esa medida, el trabajo que ha venido adelantando Uribia Elena se orienta a indagar en torno a esas posibilidades de la autobiografía que genera una posibilidad de reconstrucción de narrativas, tanto de lo que se ha vivido como lo que se puede proyectar a futuro. Uribia Elena es profesional en sociología de la Universidad del Atlántico, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública. En este momento cursa la maestría en investigación social interdisciplinaria acá en la Universidad Francisco José de Caldas. De la Comisión de la Verdad en la Estrategia Cultural y Artística. Experiencia que por más de 4 años ha desarrollado también con jóvenes delincuentes, jóvenes infractores, a través de la asesoría pedagógica y social en la implementación de las medidas pedagógicas y restaurativas de los centros de atención especializados CAE.
Su trabajo investigativo está enfocado en este momento en el análisis sobre las políticas públicas que existen en Colombia relacionadas con el proceso de reintegración social de los jóvenes infractores de la ley, los lineamientos y modelos de atención implementados por los CAE en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA. Además de identificar las dimensiones que los jóvenes deben potenciar en su proceso de reintegración social a partir de la narración de su propia vida y lo que esperan a futuro. Es decir, desde la metodología epistemológica de la autobiografía prospectiva y la construcción de subjetividades, donde se reconoce el presente como un acontecimiento para construir ese futuro desde la culminación exitosa de esa transición hacia la reinserción adecuada a la vida social. Entonces, Uribia, por favor, tienes la palabra para compartirnos lo que ha sido tu proceso investigativo en este momento a partir de esa modalidad de la investigación desde la autobiografía, particularmente esa emergencia de la autobiografía prospectiva. Bueno, muy buenas noches. Gracias, profe Gary. Un saludo muy especial a Patricia, a Daisy, al profesor Andrés y a todas las personas que en estos momentos, como bien lo indicaba el profesor, pues soy socióloga, especialista en gestión pública y curso ahorita maestría con la Universidad Francisco José de Caldas. Vengo desarrollando una investigación en la línea de subjetividad e identidades, en la cual me he enfocado dentro de las diferentes perspectivas de la subjetividad en lo que es la delincuencia juvenil. Voy a compartir pantalla un poco para... Ok, creo que ahí ya se está viendo. Entonces, pues el trabajo que he venido realizando lo he denominado subjetividad, acontecimientos y experiencias, como bien lo mencionaba el profe, a través de todos los procesos de potencialización de las dimensiones del ser humano, donde para mí es importante el proceso de resignificación de los jóvenes en conflicto con la ley, y para eso hay dentro del proceso de investigación se han venido haciendo como unas rutas de empezar a hacer las construcciones de estas subjetividades a partir de esos acontecimientos y experiencias, donde hemos ya determinado un contexto general, un objetivo ya dentro de la investigación. Tenemos ya mapeado algunas categorías de análisis, algunos conceptos fuertes que se han venido desarrollando dentro de la investigación. Como bien lo precisaba el profe Gary, pues uno de los enfoques metodológicos en los que nos hemos soportado para hacer todo este trabajo investigativo ha sido como la narrativa biográfica, más lo que tiene que ver con la autobiografía prospectiva, propuesta de resignificación social prospectiva que esperamos ya que resulte de toda esta ruta de investigación. Como un contexto general, antes de entrar un poquito a los análisis y pues al análisis de las categorías, mencionar, como les decía, que esta investigación acerca de los jóvenes delincuentes no se hace un análisis netamente desde lo psicológico. Yo escuchando un poco a la doctora Patricia cuando mencionaba que cuando se abordan estos jóvenes en temas de delincuencia, en temas de infringiendo algunas normas, por lo general siempre pensamos que hay un tema psicológico del sujeto, que hay un tema propio que se ha venido construyendo desde algunas patologías psicológicas, donde se deja de lado un poco qué es el sujeto, por qué el sujeto tiene este tipo de comportamientos, por qué el sujeto viene construyendo de esa manera estos procesos de ser humano, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde se ve la necesidad de empezar a revisar
esos acontecimientos y esas experiencias que no solamente desde la psicología, yo no me aparto mucho dentro de mi investigación de la psicología porque sí hay elementos importantes de la psicología, pero que no son determinantes para poder entender un poco por qué estos jóvenes tienen este tipo de comportamientos. Y es por eso que nosotros dentro de los acontecimientos y las experiencias miramos un poco más cómo la historia empieza a ser un comportamiento también importante como una de las perspectivas de investigación en esa construcción de la subjetividad de los acontecimientos y las experiencias de estos jóvenes. Aquí hago como una nota entre los centros de atención especializado en mi asesoría como profesional en sociología para todos los temas de las medidas pedagógicas y restaurativas. Encontré que estos jóvenes no solamente podíamos hacerle el análisis desde el contexto psicológico ni del contexto social, sino que era más recurrente mirar el tema de lo histórico, que de alguna manera lleva un poco más a empezar a construir ese tipo de sucesos, ese tipo de acontecimientos que han marcado la vida de estos jóvenes y que de alguna manera han llevado el continuum de la violencia en la construcción de algunos patrones, sean familiares, sean del contexto, sean de organizaciones, que les ha permitido hacer esa construcción de las subjetividades. A partir de ahí empezar a entender un poco el tener ese acercamiento a los jóvenes y de poder tener también con ellos una posibilidad de conocer por qué llegan al delito y de qué manera están llegando al delito, permite también tener una perspectiva de entender también cuáles han sido las responsabilidades directas e indirectas que hemos tenido como sociedad frente a la construcción de estos sujetos. Entonces, ese mismo relacionamiento que tenemos con ellos, desde las narrativas, desde algunas categorías que ya las vamos a mencionar, permite que nosotros en ese entendimiento podamos nosotros mirar dentro de la política pública que está del sistema de responsabilidad penal adolescente, cómo se está mirando o cómo se está valorando el sujeto en sus devenires, cómo se está mirando el sujeto en su atención dentro de la medida, y aquí no me voy a detener a hablar un poco de las penas impuestas y ni el tipo de penas, porque obviamente hay un tema también político en el Estado, también de unos contextos económicos, donde el trato estratificado a estos jóvenes se ve muy marcado. El joven que tiene de pronto que de alguna manera incide en un delito y tiene cómo pagar de alguna manera una fianza frente a un joven que fue usado por algunas organizaciones delictivas para cometer un delito porque saben que es joven y que la pena máxima que va a tener este joven es de 72 meses, implica también un tema de análisis frente a la relación que tiene este joven con la vida delincuencial. Pero sí es importante, y es una de las cosas que delimitamos como objetivo de la investigación, es que estos elementos de poder indagar desde lo histórico, como le digo, cuáles han sido esos procesos que ha venido teniendo el joven en su construcción como sujeto, no solamente sujeto a sí mismo, sino sujeto social y también un sujeto político. Las historias vienen marcadas por esos análisis de sus trayectorias vitales, de sus acontecimientos, de sus experiencias, y que eso es de alguna manera lo que nosotros consideramos dentro de este proceso de investigación, y lo hablo en plural porque hace parte también de un proceso de investigación que tiene mi director de tesis, el doctor Jairo Gómez, desde la autobiografía prospectiva. Entonces, para adentrarnos un poco más al tema, voy a explicarles un poco las categorías de análisis. Hemos determinado 5 categorías. La primera de ellas, que tiene que ver con el sujeto como tal, la construcción de esa subjetividad, mirar un poco más allá, como les decía, desde lo psicológico, y dedicarnos un poco a cómo ha sido el devenir de lo subjetivo, obviamente marcado también por unos análisis de contexto. Hacemos comparaciones de saber si el contexto familiar en el tema de la corresponsabilidad en la formación educativa de estos jóvenes, en temas familiares, tiene alguna incidencia, o
lo histórico de la violencia de algunos contextos acá donde habitan estos jóvenes y centrándonos un poco acá en Bogotá, algunos tejidos sociales que también han sido fragmentados por la violencia, inclusive por el conflicto interno, porque tenemos narrativa de algunos jóvenes que han mencionado que a partir del conflicto interno vivido en Colombia y que esas márgenes también de violencia han permitido que ellos empiecen a integrarse a estas vidas delictivas, o porque han traído hacia atrás, históricamente han venido de familias donde el conflicto ha sido su único relacionamiento. O sea, son jóvenes que de pronto no han salido de ese contexto en el que solamente han conocido esa forma de relacionamiento. Lo segundo tiene que ver con las trayectorias vitales, mirar cómo se han dado esos diferentes, cómo ha transitado el sujeto en sus trayectorias vitales, cómo lo ha venido construyendo y de qué manera desde estas perspectivas comparativas, como les decía, se pueden venir haciendo la construcción de lo que es el sujeto como individuo y cómo es el relacionamiento de ese sujeto con sus propias trayectorias vitales. Qué tanto el sujeto puede cumplir con esas perspectivas que se ha planteado, qué tanto ha cumplido con los deseos, emociones que ha construido como sujeto y qué tanto le ha permitido el contexto poder cumplir ese tipo de deseos, intereses y experiencias. Lo tercero tiene que ver con la concepción del adolescente en conflicto con la ley, lo que yo les explicaba un poco ahorita, en mirar esos contextos también comparativos de no considerarlo como una patología, ni considerarlo como una afectación a elementos de marginalidad, sí, falta de oportunidades, sería como quedarnos un poco en la simpleza de la comprensión del delito, sino mirar también cómo ha sido el tema del histórico, como les mencionaba ahorita. Lo cuarto tiene que ver con estos acontecimientos contrafactuales, que obviamente son los acontecimientos propios, pero ya de lo contrafactual lo estamos mirando un poco hacia qué fuese sido la vida de ese sujeto en unos contextos diferentes, qué fuese sido la vida de este sujeto si hiciese unas elecciones de vida diferentes a las que eligió, si tuviera una familia diferente a la que tiene, si tuviera el grupo de amigos diferente al que tiene, si tuviera unas oportunidades educativas diferentes, si tuviera unas oportunidades laborales totalmente diferentes. Y por último, a partir de estos análisis de los acontecimientos contrafactuales, lo que estamos presentando nosotros es las narrativas, y ya vamos a explicar por qué las narrativas, en la construcción de esa prospección a futuro, de esa construcción del joven, una vez ya pasa por todo el sistema como política pública a través de los lineamientos y modelos de atención de estos centros, por una fase de acogida, por una fase de permanencia, pero nos vamos a centrar en esta investigación a hacer el análisis más profundo en la fase de reintegración social. Entonces, aquí un concepto muy, muy claro para que también puntualicemos sobre qué estamos entendiendo sobre juventud y delincuencia juvenil. Consideramos que la juventud se empieza, como les decía, a construir desde una ideología históricamente donde la etapa del individuo en su niñez y en su adultez empieza a crear algunas necesidades de reproducción social y que muchos lo han asumido como un ser humano que puede ser productivo, pero que además se le asigna una responsabilidad en la construcción de él a sí mismo. Igualmente la delincuencia derivado de este tipo de responsabilidades de sí mismo, de esta construcción de lo productivo, que es muy discutible, y ahorita escuchando un poco a la doctora Patricia, es también las responsabilidades que les asignamos a estos jóvenes cuando dentro del mismo contexto lo que se ha reproducido, lo que se ha producido antes de que él reproduzca ciertos patrones ha sido miseria, ha sido pobreza, ha sido falta de oportunidades, ¿sí? Pero que en el concepto ya propio de lo que viene siendo la delincuencia juvenil, sí lo vemos como una construcción de la vida social, o sea, ya estamos estigmatizando a ese joven dentro de un contexto que por los diferentes acontecimientos, las diferentes vivencias, las diferentes experiencias, ya le estamos haciendo una marcación y un señalamiento de que esa es la construcción de su vida social. Entonces,
es ahí donde nosotros estamos haciendo una fuerte exploración a partir de esos relatos de vida, de por qué hacemos ese señalamiento, esa estigmatización o esa denominación de que ese joven es delincuente por ese tipo de acontecimiento o acciones. Acá un poco de dónde nos estamos parando para hablar de estas narrativas. Obviamente que una de las muchas especialidades que tiene, o enfoques o perspectivas que tienen las narrativas, para este caso, para esta investigación nos hemos centrado en las narrativas biográficas, porque consideramos que son las que más se acercan a la construcción de las dimensiones del sujeto, que ya un poco vamos a hablar ahorita de ello, en el cual, siguiendo un poco a Delory, el sujeto se empieza a construir o reconfigura su vida a través de estas narrativas, y es de también identificar cómo el sujeto de alguna manera va logrando tener ese relacionamiento de ellos como un sujeto con su propia vida, pero también marcado por algunos acontecimientos y experiencias que son contados a través de lo que ellos desean y lo que ellos quieren experimentar frente a las condiciones de vida o de trayectorias vitales que ellos como sujetos también se lo han venido proyectando. Y por otro lado, también está la biografía o la autobiografía, que ya como les mencionaba, lo hemos mirado como un relato retrospectivo. Nosotros acá no solamente estamos partiendo de lo que está viviendo el individuo ni de lo que vivió, sino que eso que sucedió en el pasado, eso que sucedió en el momento de los hechos, pueda servir un poco para narrar. Inclusive la autobiografía prospectiva nos permite no solamente narrar sobre hechos reales, sino también ficcionales, cómo sería la vida y cómo me veo yo en un futuro, una vez esté por fuera o haber cumplido la medida impuesta por el delito cometido. Esta relación de las narrativas biográficas también nos permiten a nosotros tener como un elemento analítico de las diferentes situaciones, no solamente que se le da al joven como tal, sino también el relacionamiento que tiene con el otro, la identificación que tiene con el otro, con la identificación que tiene con sus derechos, con sus deberes, pero que también se da dentro de un marco, y eso es lo que hemos encontrado en los primeros acercamientos con estos jóvenes, que ellos consideran que civilizaciones delictivas y muy bien organizadas, donde también hay unos deberes, unas normas que se deben de cumplir, obviamente que todo en el marco de la ilegalidad. Entonces, esto también permite que cuando el joven esté por fuera de la sanción, pueda hacer una validación de ese tipo de acciones y tomar también decisiones frente a su desempeño como en ese proceso de reintegración social. Pues aquí como unas precisiones del alcance de las narrativas biográficas, las voy a mencionar rápidamente, quiero ser como muy puntual para que nos quede tiempo para la interacción. Uno tiene que ver con las experiencias humanas posibles, de que sí hay la posibilidad de que estas narraciones nos puedan permitir hacer construcciones dentro de nuestras trayectorias vitales, mejorando un poco los comportamientos conductuales en esa fase de reintegración. Otro de los aspectos que consideramos importantes es que las narrativas biográficas permiten de que exista ese relacionamiento de las situaciones, sentimientos, emociones y acontecimientos que normalmente no experimentamos o los sujetos no experimentan por estar marcado más por lo externo que por lo interno. La ampliación de los horizontes en temas de la creación de estos mundos posibles, inclusive estas narrativas biográficas también permiten que no solamente hablar del sujeto como tal, inclusive hay un tema ahí que también revisábamos con las narrativas y ahorita cuando hablemos de las historias de vida de estos chicos, que hacen esa relación con el otro y es la demarcación de que ya ahí se sale un poco de lo desarrollando el director de la tesis, Jairo Gómez, donde él precisa que las autobiografías prospectivas
van encaminadas a generar versiones disyuntivas de la historia social de los adolescentes infractores a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. Y nos salimos un poco acá de lo que es la historia social, de donde solamente no se cuentan los hechos que se relacionan con las vivencias, las experiencias externas, sino también las experiencias que se quieren vivir a partir de esa construcción desde lo personal. Me voy a enfocar acá, creo que voy cumpliendo con el tiempo, acerca de las dimensiones. Ay, me devuelvo un poquito. Y entonces, con esas narrativas biográficas y ese análisis desde los prospectivos, que obviamente lo estamos aplicando a través de unos instrumentos donde se están haciendo esa construcción también de esas biografías, nos ha permitido a nosotros poder proponerle al sistema de responsabilidad penal adolescente a través de los lineamientos técnicos que se ven dentro de un marco de construcción del modelo de atención, que como les decía, se ven 3 fases: una fase de acogida, que es cuando el chico llega; la fase de permanencia, que es el cumplimiento de la sanción; y la fase de reinserción social o proyección social, en la cual nosotros consideramos que se debe hablar más de resignificación social prospectiva, donde se le dé un valor diferente a la construcción de estas subjetividades de los jóvenes delincuentes a través de 3 dimensiones. Uno, la dimensión del individuo como sujeto, ahí hablamos de todo, las construcciones a partir de los gustos, intereses y actitudes, que consideramos que están marcados desde lo real, desde el contexto y desde la conciencia de lo que ha vivido, y que se reafirman no solo biológicamente, sino social y culturalmente, como lo hemos dicho. Entonces, situaciones que se comentan a través de las narrativas como acontecimientos en mi vida, situaciones de mi entorno y dificultades para acceder a las oportunidades que tienen otros, que van demarcando también esas aptitudes dentro del individuo. Desde la dimensión social, pues hacemos un amplio análisis de cómo se da el relacionamiento con el otro, sabiendo que con todo el tema de la corresponsabilidad, si bien la política pública solamente identifica dentro de este proceso de corresponsabilidad a las familias o directas y pues a los defensores de familia y algunos otros miembros de organizaciones que pueden hacer este acompañamiento en temas de relacionamiento de lo social, consideramos que el sujeto no necesita solamente de esa red de apoyo, considerando que para ellos es más cercano el líder de la organización que me permite estar en la banda, o el líder de la organización que me da que me da la droga, o el líder de la organización que de alguna manera me permite hacer este tipo de actos para poder tener una remuneración económica. Consideramos que sí tiene que ser una construcción que tiene que identificar quién es el otro para el sujeto y cómo lo reconoce y se reconoce él a través de ese mismo sujeto. Entonces, ahí colocamos una anotación de Rivera que dice que la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos solo pueden acceder a una autorrevelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción, que es lo que yo les decía ahorita, el relacionamiento que tienen estos individuos, estos jóvenes delincuentes, con las bandas criminales, con las organizaciones delictivas, con este tipo de personajes que de alguna manera son más cercanos que la propia familia. Y la última dimensión, que es la político-cultural, la estamos analizando desde los acontecimientos y experiencias y emociones de los sujetos, donde consideramos que se da como todo un reconocimiento de sus trayectorias vitales, pero con una demarcación también de sus deberes, derechos, y también el reconocimiento de lo que anteriormente hemos expuesto en las otras dimensiones, que tiene que ver con los gustos, intereses, porque consideramos que no podemos hacer señalamientos, y ahí hablamos mucho del concepto de la estigmatización a partir de esos mismos gustos. Yo no puedo señalar a un joven que sus gustos estén ligados al hip hop, por ejemplo, y considerar que por este tipo de práctica ya voy a estigmatizar que es delincuente, o simplemente
señalarlo por vivir en ciertas zonas de acá de Bogotá que es delincuente por. Entonces es importante dejar también una pregunta abierta cuando nosotros empezamos a hacer estas interacciones con los sujetos que hablamos o le preguntamos qué van a hacer con su libertad, que para qué les sirve la libertad, o si el estar libre en la cárcel representa que es estar fuera del delito. Y algunos también mencionaban que este reconocimiento político, y aquí lo político no está enmarcado solamente desde el concepto como tal de poder, sino lo político también en temas de oportunidad, de vinculación a las diferentes organizaciones en los que los jóvenes se puedan sentir respaldados. Entonces, es una investigación que está en curso, una investigación que estamos revisando como todo este tema de las narrativas para hacer la propuesta de estas resignificación social perspectiva a través de estas 3 dimensiones, y que esperamos que de alguna manera pueda tener resonancia un poco en los modelos de atención que actualmente tienen los centros de atención especializadas acá en Bogotá. Quiero mencionar que solamente estamos teniendo en cuenta el corredor de Redentor, que son jóvenes que han estado en jóvenes y en adolescentes, y que estamos también trabajando solamente con la población masculina, que es la que la tenemos un poco más de acceso, pero esperamos que más adelante, si continúa esta línea de investigación, podamos también tener en cuenta estas narrativas biográficas de las mujeres. Muchísimas gracias. Bueno, también muchísimas gracias a ti, Uribia, por la presentación. Y entonces pasamos ahora a compartir una serie de preguntas, de comentarios que se han formulado en el chat, y que iré presentando en el orden de lo que fueron las presentaciones que ustedes hicieron. En principio, bueno, aprovecho para saludar a la gran audiencia de la licenciatura en Pedagogía Infantil, en Educación Infantil, y a algunos colegas que están allí participando, la profesora Nora Patricia Ariza, algunos de nuestros egresados, ¿no? Raúl Ernesto Sanguña, estudiantes que están también muy activos en el chat. Una primera pregunta entonces para la doctora Patricia tiene que ver con cuál sería la percepción sobre la inseguridad y la criminalidad que en Sinaloa se puede reconocer durante esta época de pandemia. Esa pregunta la hace Ángela Sakura y señala si se ha reconocido elementos de disminución o de aumento, o si se han mantenido los niveles de violencia durante la pandemia, o que venía siendo antes. Si bien, pues, gracias por la pregunta, Gary, gracias por esta nutrida audiencia. Estoy muy emocionada escuchando a Uribia y a Daisy. Creo que sus temas son fascinantes. De hecho, hay coincidencias muy grandes, siento, y me emociona mucho de ver a chicas que, siendo tan jóvenes, tan inteligentes, tan brillantes, están abordando estos temas tan imperantes para la juventud en América Latina. ¿Qué está pasando con la pandemia en Sinaloa? Bueno, cuando nosotros nos recluimos, cuando digo nosotros, digo la gente de bien, digo la gente que trabaja, la gente que tiene actividades, bueno, fiscales, etcétera. Bueno, en ese caso, el fenómeno que se ha dado en Culiacán y en Sinaloa es que el crimen organizado sigue trabajando. No podemos decir que ha disminuido la violencia, no podemos decir que se ha incrementado, porque eso invitaría pues a tener una estadística en la mano, pero en la parte empírica que hemos abordado con compañeros, sobre todo periodistas, hablando de estos temas, es que el narcotraficante sigue controlando el territorio, sigue dominando, sigue saliendo, sigue imponiéndose en ese sentido de no guardar precisamente una reclusión como lo hicimos muchas personas. En este momento Culiacán ya está viviendo pues digamos, una vida muy normalizada. No creo que el tema de la pandemia nos asuste tanto como nos asustaron las bazucas y las balas el 17 de octubre pasado, en 2019. Entonces, pues esa es la realidad, Gary. Las personas que siguen controlando los territorios siguen haciéndolo muy a pesar del COVID y de la pandemia. Vale, muchas gracias, Patricia. Hay una pregunta bueno, primero un comentario que formula Samantha Céspedes, estudiante de la
de la licenciatura en Pedagogía Infantil, que resalta en el trabajo de Daisy, que como se dieron cuenta, vino caracterizada al encuentro, ¿cierto? No era solamente hablar del cosplay, sino asumirlo desde la vivencia encarnada. Entonces le dice Samantha que le encanta cómo se reflexiona acerca del género a partir de los cosplays, que cada día se hacen más populares en nuestra sociedad. Y a continuación Alejandra Romero le pregunta a Daisy cómo el cosplay se puede configurar como una línea de fuga desde los planteamientos de Deleuze y de Guattari. Muy bueno. Frente a lo planteado en mi trabajo de investigación, se compuso el cosplay como ese componente que atrae todos los afectos, las pasiones, las emociones, esos que llamamos clic que generamos cuando consumimos la narrativa o cuando observamos el personaje, porque no necesariamente tienen que ser todos estos contenidos mediáticos, sino que de una u otra manera conseguimos generarnos un tipo de personajes ficcionales, porque también existen personas que los crean. Hay muchos compañeros míos desde el diseño gráfico que generan sus propios contenidos. Es la construcción de toda esa amalgama, esa composición de deseo en la que se formula el cosplay dentro del trabajo. Entonces, como el cosplay se convirtió en una práctica del deseo como tal, de esa forma política de ser, estar y ser una existencia en la realidad, de esa manera el cosplay o la práctica del cosplay es un ejercicio que fluye por medio de las sedimentaciones en las que nos encontramos. En este caso, como lo hablaba anteriormente, en esas sedimentaciones que nos esperan de adulto, niño, joven, adulto, bueno y malo, porque en muchas ocasiones y aún se escuchan a pesar de toda la transición y todo el tránsito que ha generado la experimentación del cosplay a lo largo de los últimos 10 años acá en Colombia, todavía se escucha el refrán de son personajes diabólicos, tienen un estigma de este tipo de narrativas. También está desde el cerco religioso, que si tú sigues eso, sigues al demonio. Entonces, de cierta manera, lo que quiso el trabajo proponer es que esta práctica es afirmativa de la subjetividad y quienes lo llevan a cabo están formulándose como otros sujetos y generan alternativas de subjetividad a esos otros con los que se conectan, que no son solamente los compañeros cosplayers, sino el público en general que lo observa, sus familias, sus parejas, hasta los elementos transversales de los que habla Braidotti, que son las relaciones transespecie, cuál es esa conexión que tenemos con la naturaleza, con la tierra, con los cyborg, porque ahorita estamos manejando mucho esta cuestión cyborg. Aquí como acotación, hace poco salió un videojuego, creo que fue el día miércoles, que se llama Cyberpunk 2077, y entonces es una realidad ficcional que nos habla de esas distopías en las que se puede transformar la humanidad, tendiendo a ciertas formas de la violencia o de las transformaciones a partir de lo ecológico. Es generar el cosplay como esas formas encarnadas en este momento, como esos componentes de afectos y deseos que transitan por esas sedimentaciones que estamos en nuestro contexto. Bien, gracias Daisy. Una pregunta para Uribia que le formula Mónica Benavides, también estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Desde el quehacer pedagógico, ¿cómo podemos influenciar que los niños aprendan a reconocerse en esos procesos autobiográficos y que a partir de allí puedan reconocer a los otros, a los demás? Gracias, profe, por la pregunta. Yo creo que es importante, inclusive en otro espacio que hablábamos también de esta investigación, que era un encuentro netamente de pedagogía en la construcción del modelo de atención con enfoque diferenciado, porque también ha sido una de las debilidades, ¿no?, que tiene el modelo de atención, y es que los jóvenes se están formando bajo las mismas dinámicas de la educación regular. Entonces, tuve la oportunidad
también de participar en el 2017 en la Comisión de la Población, y hacíamos también ese análisis desde la pedagogía de cómo ir haciendo estos reconocimientos de los niños, obviamente enfocado en todo el contexto en el que ellos se encuentran inmersos. Pero yo pienso que ahí la fortaleza de poder ir identificando eso es a través de que el niño pueda construir sus propias trayectorias de vida. A veces tenemos también muy demarcado que la construcción del sujeto tiene que ser que el niño vaya a la escuela a tal edad, que se comporte de tal manera, y también hay que dejar un poco la exploración de esa cercanía con las experiencias que pueda tener el niño con el relacionamiento con su familia, el relacionamiento con sus amigos, el relacionamiento con la escuela, que son las diferentes instituciones, y que él mismo empiece a desarrollar cuáles son sus intereses, sus gustos, sus sentimientos, que lo logran identificarse con el otro. Hay algo muy en particular que me llamó mucho la atención de una de las narrativas que escuchábamos nosotros de estos jóvenes y hablaban mucho desde su niñez, y era un poco de ver cómo se fueron construyendo esto, o qué influyó, qué acontecimientos tuvieron para determinarse ellos o empezar su vida delincuencial. Y la gran mayoría de estos acontecimientos pasan cuando son niños. Entonces son niños que son de pronto vulnerados, son niños que inclusive fueron violados, niños que presenciaron algunas muertes dentro de su núcleo familiar, violencia intrafamiliar. Y yo pienso que ahí está el reto de que el niño empiece a trabajar sobre esos acontecimientos, sobre esas experiencias que empiezan a construir ellos como sujetos, y empezar a trabajar realmente de cuáles son sus deseos, que sus deseos e intereses no se crucen de forma negativa con estos acontecimientos y con estas experiencias. Y que las instituciones como la escuela, como los diferentes espacios de relacionamiento, le permitan a ellos poder identificar al otro, para yo poder también identificar en el otro este tipo de comportamiento y experiencia, para yo resignificarme frente a los hechos o sucesos que yo he vivido también como sujeto. Entonces ahí inclusive hay un libro de Silva, Diego Silva, que habla un poco de las experiencias narrativas en la escuela, más que todo en los niños, y empieza a hablar de eso, que también el rol del docente es permitir que el sujeto, que el niño, empiece a crear ese relacionamiento y se empieza a construir como sujeto, y no creamos que tiene que ser en una edad adulta para que él empiece a hacer este proceso de construcción. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Uribia. También agradezco a las 50 y tantas personas que se vincularon a nuestro evento de cierre y que estuvieron interactuando. Una última reflexión que atraviesa la presentación de las tres. ¿Cómo perciben ustedes que en medio de todas estas situaciones tan fuertes, tan dramáticas, como nos mencionaba la doctora Patricia, y estas vivencias también traumáticas y problemáticas de estos muchachos que han asumido acciones delincuenciales, se pueden articular desde las narrativas, ¿cierto?, autobiográficas, o desde las posibilidades de vivencias alternativas en esa línea de fuga que nos propone la vivencia, por ejemplo, de esas acciones de cosplay que señalaba Daisy. ¿Cómo ven ustedes esos tres componentes que están allí presentes siempre como posibilidad, ¿no? La realidad cruda y la posibilidad de la vivencia desde lo proyectivo o lo fantástico? ¿En orden, Gary, o cómo lo deseas? Sí, puede ser en el orden de las presentaciones. Así como, bueno, yo estoy fascinada por el trabajo de ambas chicas, de veras, admiro mucho su trabajo, y en relación precisamente a lo ficcional, y en relación precisamente a lo que es y lo que pudo haber sido, me fascinan estos términos, porque además yo también trato estos temas y creo que cada una lo está tratando con una pasión muy especial, porque nos duele la juventud que no alcanza a construir ese futuro que desea. Tenemos que construir lo nuevo a partir de lo viejo. Y hacer cosplay es un acto de valor ante una sociedad que a veces no comprende y no respeta ese espacio ficcional
que debe estar en el corazón de todos nosotros, adultos, jóvenes o niños. Ese espacio que debe ser jamás tocado por la crítica de aquellos que están inmersos en lo viejo, en el conservadurismo que no deja que los tiempos cambien tan fácil. Los jóvenes se encuentran siempre ante esas fuerzas que los quieren detener, que los quieren jalar y que los quieren hacer a su modo, pero hay que recordar algo, todo futuro está condicionado. De ahí que lo que pudo haber sido es un futuro en el pasado que no fue. Quizás Gary, quizás yo, digamos, ¿por qué no me convertí en cantante? Bueno, porque no canto bien, ¿no? Entonces la condición de cantar bien, bueno, hay cantantes que no cantan bien, ¿no? Pero la condición de no cantar bien o de cantar bien no se dio y no pude construir ese futuro. Hay un futuro en el pasado, Uribia, hay un futuro también que está condicionado, todos los futuros están condicionados. El problema es que nosotros hemos ya creado condiciones históricas que están ahí. Los jóvenes tienen que construir un futuro a partir de condiciones históricas que nosotros ya les hemos heredado. Esa herencia los configura socialmente, para bien o para mal. Entonces, ¿qué se espera de los jóvenes? Y aquí Daisy nos dirá, ¿qué se espera de los jóvenes? Se espera que sean serios de corbata a una cierta edad. ¿Qué se espera de los jóvenes? ¿Qué esperamos nosotros cuando no hemos podido construir una sociedad madura, una sociedad civilizada? Y cuando en Sinaloa se critica a estos jóvenes, yo les pido también a los viejos, a la generación vieja, digamos, que piense qué les hemos dejado, Gary, a estos jóvenes, qué historia les estamos heredando, porque son ellos los que tienen que construir su futuro a partir de una historia heredada y a partir también de una identidad deteriorada que nosotros insistimos en crearles a los jóvenes. 70% de las personas no creen en los jóvenes en México. Eso ya es mucho decir de acuerdo a las estadísticas oficiales. Entonces hay que recordar, un joven cósmico es aquel que emprende el reto, que construye un futuro con lo que tiene, que cambia las condiciones como las desea cambiar para construir un futuro en positivo como lo desea cambiar, echando mano de todas las herramientas a su alcance. Lo ficcional es hermoso porque nos da un poder interno, espiritual, sentir que eres la Mujer Maravilla, que eres un personaje de ficción, que te puedes desconectar de la Matrix, te da un poder interno muy grande. Uribia y Daisy, yo les quiero agradecer que me hayan permitido escucharlas. Ha sido fascinantes y bueno, los jóvenes están ahí, tienen un futuro potencial por crear. Las condiciones lamentablemente no son las mejores, las que les hemos heredado con nuestras acciones y las generaciones anteriores a las nuestras. Toca a ellos emprender el reto de crear el mejor futuro posible con las condiciones que tienen históricas y con lo que ellos puedan crear a partir de sus decisiones el día de hoy. Gracias, me ha fascinado estar aquí con ustedes. Uribia, quizás, o Daisy primero y luego Uribia, y luego damos el paso al maestro Andrés Castiblanco para el cierre del evento. Perfecto. Para mí la juventud, y puedo decirlo con toda seguridad, todavía me encuentro en ese devenir juventud, porque pues a pesar de la edad y de las etapas de desarrollo que tengamos todos nosotros, de cierta manera esos devenires todavía pueden transitar sobre nosotros. Ese devenir juventud y esas comunidades de jóvenes son potencias increíbles si los dejamos ser, si dejamos que esas existencias transiten, se modifiquen, se arriesguen, que es una de las posturas políticas dentro de mi trabajo. Permitirles que se arriesguen, pero que también sean críticos y sean prudentes y sean también sujetos que puedan ver críticamente su realidad y desde ella construir, componer, desarrollar, generar luchas y generar resistencias, porque el cosplay es eso también, es una forma de resistencia frente a los niveles del capitalismo avanzado, la violencia permanente, la estigmatización de la juventud, la estigmatización de todo acto creativo y político, porque eso es lo que más choca, que cuando la creación, el arte, la personificación genera resistencias y luchas frente a esas masificaciones, a eso mayoritario que pretende destruirlo, es cuando allí se están generando las transformaciones de los jóvenes. De igual manera, agradecerles a las dos ponentes, a Patricia, a Uribia. Estamos viendo marcos que a pesar de que puedan verse lejanos, son totalmente conectados porque las juventudes son
esa mezcla, esas conexiones de todas estas áreas ficcionales, porque como lo decía Patricia, generar una imagen del narco ficcional, que eso ya también lo vivimos aquí, y también generar una narrativa violenta de los jóvenes que se encuentran ahorita estigmatizados por los delitos, es también configurar posibles formas de transformar esos sujetos, sacarlos de esas sedimentaciones y poderles configurar algo mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero que esta noche haya sido de gran conocimiento y sobre todo de gran pasión. Por ahí, chiquito, profe, porque sé que ya estamos como agarrados del tiempo. Yo solamente quiero hacer una referencia acerca de los valores morales. Creo que una sociedad que está entre lo bueno y lo malo, en lo permitido y no permitido, yo pienso que hace que sea muy cuestionable la construcción de las subjetividades de estos jóvenes. Yo pienso que la juventud tiene un reto muy grande y creo que Gadamer lo menciona muy puntualmente cuando habla acerca de las vivencias que permiten que de alguna manera ellos empiezan a hacer ese proceso de resignificación y que es ahí donde nosotros a partir de esas vivencias y experiencias que tenemos que dejar que el joven se reconozca como un sujeto social, como un sujeto político, como un sujeto en sí mismo y que le permita también evaluar su comportamiento y la vida o la trayectoria que quiere tener en su vida a partir de las experiencias vividas dentro de, en este momento, pues en el marco de mi investigación, dentro del delito, pero también como romper con esos esquemas y con esos estigmas de que los gustos tienen que ser normalmente aceptados, que los intereses tienen que ser aceptados socialmente, y por eso me gustó mucho cuando conocí la propuesta de Daisy, porque es una forma también de ir como de irrumpir con esos parámetros, con esos valores morales. Entonces, considero que ese es el reto más grande que tiene la juventud, no perder de vista que esa es su construcción, que ese es el devenir y que de alguna manera están llamados a eso desde la resignificación prospectiva, que es el enfoque que tiene mi trabajo de investigación. Gracias, profe. Agradecerle también a Patricia, a Daisy y en especial a la maestría. Yo considero que son estos espacios los que les permiten a uno darse un poco de aire dentro de la investigación cuando uno está 100% metido en esto, conocer de que hay personas que comparten muchas de las posturas, perspectivas y que no estamos muy lejanas, como decía Daisy, y que ojalá esto se siga consolidando como un proyecto dentro de la maestría y ojalá que hoy estoy como estudiante, mañana puede estar como egresada, pero esa es la idea y me ha gustado mucho el espacio. Gracias, profesor Gary, y gracias también al coordinador Andrés. Bueno, entonces también agradecemos a Karina que nos ha acompañado durante toda la jornada y a continuación entonces cedo la palabra a nuestro coordinador Andrés Castiblanco para que haga el cierre del evento. Bueno, Gary, muchas gracias. Yo de verdad estoy muy agradecido. Hoy nos extendimos del tiempo de la franja habitual del coloquio y pues bueno, la verdad a mí yo pensaba, digamos, cómo podemos cortar, digamos, toda esta variedad de experiencias y esta, digamos, interesante reflexión y también puesta en escena de todo lo que ha sido estos procesos de investigación con esas diversidades y con esas subjetividades. Definitivamente nos quedan muchos retos para asumir desde la investigación social interdisciplinaria, en el sentido de las relaciones con una cultura del narcotráfico cada vez más acentuada en los países latinoamericanos, que también tiene que ver con un movimiento de mass media que está completamente llenando la atmósfera o la mediosfera, como dicen por ahí los semióticos, digamos, construyendo esas realidades y esas ficciones sociales, donde también muchas veces los jóvenes se encuentran, digamos, o cursando o atravesando o resistiendo y llegando también a estos puntos en que nos encontramos con estas formas de identidad diversa a través precisamente de las manifestaciones del cosplay, a través de las manifestaciones, digamos, de ese transitar de los cuerpos y las formas con las cuales las subjetividades van consolidando estos sujetos y van consolidando estas narrativas y estas historias que precisamente desencadena un punto interesante en el trabajo que nos presenta hoy Uribia, precisamente a partir de ese problema que hay con el joven proscrito, con los jóvenes en condición de vulnerabilidad y que, digamos, están atravesados por esas secuencias de la violencia estructural, la violencia política,
en que Colombia, digamos, tienen un papel muy importante, porque finalmente las violencias políticas no tendrían un asidero si no hubiera una violencia estructural que está constituyendo una matriz de sentido, una matriz narrativa, donde finalmente muchas de estas experiencias están haciendo existencia, también resistencia y también, digamos, volviendo a ser a pesar de todas estas circunstancias y con estas mismas circunstancias. Definitivamente fue un encuentro que es un encuentro muy sobresaliente que nos permite dar un cierre a este coloquio internacional de investigadores por este año 2020 que también se va acabando. Y es una invitación para todas y para todos los integrantes actuales de la comunidad MISI para presentar sus propuestas de trabajo, para lanzar sus investigaciones, sus resultados, sus avances, también sus proyecciones, para contarlos acá con la comunidad tanto universitaria, nacional, local, con las personas que están interesadas en el tema y que nos están viendo y nos están en este momento escuchando y están conectadas y conectados. También recordarles que la maestría en investigación social aún tiene abiertas sus inscripciones, que vamos a estar hasta el 20 de enero recibiendo sus inscripciones. Ahí en el chat la maestría les puso la página de internet de la maestría, también puso el correo donde nos pueden escribir, porque aún estamos a tiempo de cursar y de ser parte de esta comunidad de la maestría en investigación social interdisciplinaria, que pues también tiene las puertas abiertas para todas estas propuestas de investigación de trabajo que son diversas y que hacen parte de nuestros estudios y nuestras investigaciones sociales. Agradecerle al profesor Gary Muriel por la moderación de esta mesa y pues a nuestras panelistas, de verdad, les agradezco enormemente en nombre de la maestría en investigación social todo digamos, la generosidad que han compartido con nosotros la noche de hoy. A las personas que se han conectado, a las más de 50 personas, agradecerles su acompañamiento a este proceso, a la licenciatura en Pedagogía Infantil, en Infancia, a sus profesoras, sus profesores, a los profesores de la maestría en Investigación Social y a todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros. Agradecerles desde aquí, desde la plataforma también de la Red de Investigaciones en Tecnologías Avanzadas, un agradecimiento a Judy, que está detrás de cámaras y que nos ha colaborado con toda la parte técnica esta noche. Y pues bueno, doy por terminada entonces finalmente con la presencia de mis colegas aquí presentes, el Coloquio Internacional de Investigadores Sociales 2020. Ya viene la convocatoria en febrero. Para todas y todos, una muy buena noche y pues una feliz Navidad y un próspero año. Unas felices fiestas con este evento. La maestría en investigación social también cierra, digamos, los eventos organizados por nuestra maestría. Estaremos el lunes en el Congreso Internacional de Avances Interdisciplinares con Lo Hacemos por TIC. Ahí estamos como parte del comité organizador en el tema de humanidades, tecnologías, y estaremos, digamos, ya como participantes, pero aquí cerramos este ciclo de organización de procesos de divulgación, de encontrarnos con las comunidades. A todas y a todos, muchas gracias y una muy feliz noche. Gracias.